Abstracción de datos es una técnica o metodología que permite diseñar estructuras de datos. La abstracción consiste en representar bajo ciertos lineamientos de formato las características esenciales de una estructura de datos. Este proceso de diseño evita los detalles específicos de implementación de los datos, técnica que permite diseñar estructuras de datos que consisten en representar las características esenciales de una estructura de datos, olvidándose de los detalles específicos de implementación de los datos, escondiendo la complejidad a los usuarios para simplificar su interacción con el sistema. Administrador de la base de datos es aquel profesional que administra las tecnologías de la información y la comunicación, siendo responsable de los aspectos técnicos, tecnológicos, científicos, inteligencia de negocios y legales de base de datos y de la calidad de datos. La persona que tiene el control central sobre el sistema gestor de base de datos define el esquema, la estructura y método de acceso a la base de datos, modifica el esquema y controla la organización física, pone las autorizaciones para el acceso a los datos y da mantenimiento a la base de datos. Aplicaciones de sistema de base de datos. Programas de software diseñados para recoger, gestionar y difundir información de manera eficiente. Es decir, se trata de un programa que permite crear una interfaz a través que el usuario, sea un cliente o trabajador de la empresa, puede acceder a una base de datos para obtener información de la misma. Concurrencia es una propiedad de los sistemas en la cual los procesos de un cómputo se hacen simultáneamente y pueden interactuar entre ellos. Ocurre cuando dos o más usuarios quieren acceder a los mismos datos al mismo tiempo. Diccionario de datos es un listado organizado de todos los datos que pertenecen a un sistema. El objetivo es dar precisión sobre los datos que se manejan en un sistema. Ejemplar de base de datos. Colección de información almacenada en la base de datos en un momento particular. Esquema de la base de datos es el diseño completo de la base de datos, tablas, campos en cada tabla y relaciones entre cada campo y cada tabla. Esquema físico, diseño físico en el nivel físico. Esquema lógico, diseño de la base de datos en el nivel lógico. Inconsistencia de datos. Una base de datos está inconsistente si dos datos que deberían ser iguales no lo son. Por ejemplo, un empleado aparece en una tabla como activo y en otro como jubilado. Independencia física de los datos. Los programas de aplicación se dicen que muestran independencia física de datos y no dependen del esquema físico y por tanto no deben ser modificados si cambian el esquema físico. Lenguaje de base de datos. Lenguaje especial creado por un conjunto de definiciones expresadas para especificar un esquema de la base de datos. Lenguaje de consulta. La parte de un LMD que implica recuperación de información. Lenguaje de definición de datos. Es un lenguaje proporcionado por el sistema de gestión de base de datos que permite a los programadores de la misma llevar a cabo las tareas de definición de las estructuras que almacenarán los datos, así como los procedimientos o funciones que permitan consultarlos. Lenguaje de manipulación de datos es un idioma proporcionado por los sistemas gestores de base de datos que permiten a los usuarios de la misma llevar a cabo las tareas de consulta o modificación de los datos contenidos en la base de datos en el sistema gestor de base de datos. Lenguaje de manipulación de datos más popular hoy en día es el SQL, usado para recuperar y manipular datos en una base de datos relacional. Máquina, cliente y servidor es un modelo de diseño de software en el que tareas se reparten entre los proveedores de recursos o servicios llamados servidores y los demandantes llamados clientes. Un cliente realiza peticiones a otro programa. El servidor quien le da respuesta. Esta idea también se puede aplicar a programas que se ejecutan sobre una sola computadora, aunque es más ventajosa en un sistema operativo multiusuario distribuido a través de una red de computadoras. Metadatos. Consisten en información que caracteriza datos, describe el contenido, calidad, condiciones, historia, disponibilidad y otras características de los datos. Esquema es el diseño completo de la base de datos, raramente modificados.